En Estados Unidos, al igual que en México, hemos estado viendo unos programas y en Estados Unidos, en el tema de las pensiones de la seguridad social, hay algo que ellos llaman edad plena de pensión. Allá trae un poquito más complicación que la de acá porque dependiendo de los años que naciste, del año que naciste, es la edad a la que te puedes pensionar. Pero bueno, para el ejemplo, ellos marcan los 67 años y me tocó ver la explicación de por qué a la edad plena de pensión, que para ellos son 67, que para nosotros, los de la ley, o para nosotros son 65 años, ellos decían, ¿por qué 5 años previos te voy a dar el 75%? ¿Cuál es la explicación? Y aquí les vamos a compartir una pequeña presentación o una pequeña explicación de por qué me pagan el 75% de pensión sobre mi promedio salarial de los últimos 5 años a los 60 y por qué me dan el 75 y por qué no el 100 o cuál es la explicación. Pues la explicación viene por el lado de que qué tantos años vas a cobrar la pensión. Vamos a suponer que se piensa que la persona en promedio va a vivir hasta los 80 años, por decir. Entonces dicen, bueno, si yo te pensiono o si te pensionas tú, aquí voy a tratar de marcar, si tú a los 60 años lograste 1000 semanas cotizadas, más bien 1750 semanas cotizadas, que son 35 años, con un promedio salarial de los últimos 5 años de 1000 pesos promedio diario, la persona esta tendría una pensión del orden de los 20,908 pesos a los 60 años. Con esas mismas cifras, esta misma persona a los 65 años, o sea, con el mismo salario, con las mismas semanas cotizadas, tendría una pensión que llegaría a los 27,877,70. Aquí este ejemplo es muy puntual. Nótese que estamos manejando las mismas semanas cotizadas y hay quien nos pudiera decir, espérame, si pasan 5 años, pues en 5 años yo voy a acumular 260 semanas más. Pero aquí estamos ejemplificando que en igualdad de circunstancias de semanas y de salario promedio, ¿cómo estarían las cosas? 20,908 a los 60 y 27,877,70 a los 65. Bueno, ahí es donde en la tercera lámina vamos a ver la explicación. Resulta que si multiplican ustedes los 20,908.27 que se cobrarían a los 60 años por 13 meses, acuérdense que hay un aguinaldo por ahí de un mes. En 20 años la persona cobraría 5,436,080 pensionándose a los 60 años. Pero a los 65, con la pensión de 27,877, la persona cobraría por 15 años, pensando que cortamos a los 80, por 15 años cobraría también los 5,436,080. Se fijan, es lo mismo. Entonces, eso es lo que se pensó originalmente, o por eso se les ocurrió manejar esto de los porcentajes de pago en función de la edad, en función de cuando decidieras empezar a cobrar la pensión. Entonces, es algo que se ve hasta sencillo, pero a veces no lo pensamos. Tú vas a empezar a cobrar el dinero más pronto, pues te doy menos porque vas a cobrar más años. Vas a cobrar más, ahora vas a cobrar más a los 65, pero porque vas a cobrar menos años. Finalmente, es lo mismo. Obviamente, aquí el detalle es qué tanto vas a vivir y eso pues no lo sabemos nadie. Habrá estadísticas, habrá pues estadísticas muy precisas en cuestiones demográficas y todo así. No sé si tomando en cuenta cosas como las que vivimos, pero en función de eso, es en función de cómo se determinaron ciertas tablas y aquí en el qué tanto fue acertado una cosa u otra, pues va a depender de qué tantos años logramos vivir cuando cobrando nuestra pensión o incluso qué tantos años va a vivir nuestra viuda cobrando nuestra pensión, si es que
el que se va primero es el hombre. Es algo sencillo, pero pues es importante. Acuérdense que del 100% es a los 65 años, a los 64 es el 95, a los 63 es el 90, a los 62 es el 85, a los 61 el 80 y a los 60 el 75%. Y de los 60 años, 6 meses, un día, redondea para arriba. Nomás que tengan cuidado no ser tan exactos. A mí me gusta pensar en 60 años, 7 meses. No sean tan exactos porque sí nos ha tocado casos medios complicados. Cuando la gente quiere cobrar, meter el trámite de su pensión exactamente al día siguiente sin esperar a que brinque de mes. Eso es un punto que tienen que tomar en cuenta. Y bueno, es algo sencillo, es meramente cultura general, son de las cuestiones básicas en los cálculos de la pensión. Nosotros somos de la idea de que empieces a cobrar tu pensión si las cantidades están buenas, si la pensión que vas a cobrar es buena. Nosotros somos de la idea de que empieces a cobrar la pensión a los 60 años, aunque te dediques a otra cosa o aunque después de 7 meses en otra empresa puedas volver a trabajar como asalariado, pero somos de la idea que empieces a cobrar ese dinero a partir de los 60, que no te esperes a los 65. Más sin embargo, si traes pocas semanas acumuladas y tus salarios han estado muy bajos en los últimos años, pues ahí vas a tener que esperarte y hacer tu estrategia, aunque te pensiones a los 63, 64, 65. Es más, hemos visto gente pensionándose después de los 73 o hasta los 75 años. ¿Por qué? Porque no tenían semanas y porque no tenían buenos salarios y bueno, aprovechándose de la moneda 40, sacando ventajas a eso e invirtiéndole, pueden sacar pensiones razonablemente buenas. Pero sí creemos que es importante. Debiéramos tener bien claro a los 50 años como mucho a qué edad me voy a pensionar y cómo le voy a hacer para pensionarme lo mejor posible. Hicimos una encuesta en nuestro canal de YouTube, que si no se han suscrito, por favor suscríbanse. Hicimos una encuesta y preguntamos a qué edad te habías empezado a preocupar o ocupar acerca de tu retiro, que si era a tus 20 años, a tus 30, a tus 40 o a tus 50. El 74% es a los 50. Lamentablemente, entre más nos tardemos en actuar para nuestro retiro, entre más le pensemos o más diferamos eso, vamos a complicarnos nosotros mismos la vida. En los ejemplos de las pensiones, yo creo que no sé si el tomar como base el promedio de los últimos 5 años pareciera que fuera con plan con maña. ¿Por qué? Porque el pico de ingresos de las personas no es a los 60 años, es raro, ni a los 55 años, es raro. Casi siempre trae sus picos de ingresos las personas. O sea, la época que ganan más dinero tal vez es entre los 40 y los 50 años. Después vienen los reajustes de personal o problemas de salud o X problemas con las empresas y muchas personas ya después de los 55 años están empleadas o subempleadas haciendo actividades que ni siquiera fue para las que estudiaron o ni las que dominan, pero hay que seguir trabajando. Entonces, el tomar como salario base el promedio de tus últimos 5 años es para muchas gentes algo que ya de por sí ya está en contra y tienen que usar la modalidad 40. Ojalá que esto les pueda servir en algo. Saben que estamos a sus órdenes. Si les gustó el video, pues suscríbanse. Por favor, póngale palomita. Acuérdense que en nuestras redes sociales, Pensiónate Mejor, estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook. Y el correo es contacto@pensionatemejor.com, contacto@pensionatemejor.com o el WhatsApp 8196881154. Ojalá que les haya servido y estamos a sus órdenes. Que descansen.